término hasta pasado de moda, en realidad estamos planteando la paridad. Planteamos paridad como en la conformación de las listas de los partidos políticos, como en los proyectos de paridad de las distintas organizaciones de nuestra sociedad civil. Ahora, ese cupo, en principio, o esa paridad, que es el objetivo, debe ser real. Nosotros no queremos cambiar solamente la foto. Vieron que nos enojamos cuando en la foto aparecen todos los varones. Nuestro presidente se reúne con las centrales obreras y son todos varones. No queremos solamente cambiar la foto, queremos que la participación sea real y efectiva, es decir, estar en los lugares de toma de decisiones importantes, porque a las mujeres sindicalistas se nos dan los lugares feminizados de los sindicatos. Y de esto sabe un montón Tania, siempre la recomiendo que la lean, porque está claro que lo mismo que hacemos en nuestros hogares pretenden que hagamos y repliquemos en los sindicatos. ¿Qué quiere decir que sea con nosotras? Estar en los lugares de toma de decisiones, poder participar en una secretaría gremial, una secretaría adjunta y las secretarías generales. Eso queremos. Eso queremos. Por lo tanto, que lo consigamos es otra cosa. Por lo tanto, hemos iniciado un camino que tiene que ver con la formación y la capacitación de los compañeros y las compañeras. La formación, miren, yo la primera y única hasta hoy vez que estuve en este auditorio es cuando la Asociación Bancaria presentó la Escuela de Género, ¿te acordás, Claudia? Y era a principios del 2020, antes de la pandemia, y a mí me parecía una cosa enorme. ¿Por qué? Porque efectivamente hay gremios que han avanzado profundamente en la construcción de paridad y de inclusión verdadera y efectiva de las mujeres, y hay otros gremios que están arrancando más tímidamente, porque no todos los ámbitos gremiales son igualmente inclusivos y son igualmente conscientes de lo que tienen que trabajar. Me parece que tenemos algunas herramientas importantes. La ley Micaela en los sindicatos es una herramienta importante y a mí me sorprendió el año pasado, sobre todo con la pandemia, y es cierto lo que dice Claudia, nos ha permitido encontrarnos con compañeras y compañeros de todo el país. Me ha sorprendido la cantidad de gremios que están trabajando muy intensamente la capacitación Micaela en los sindicatos. La capacitación en cuanto al convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral es un trabajo que nos vamos a dar los gremios para avanzar en esa cuestión. Y en el caso del Congreso, nuestra compañera Claudia, y hemos acompañado a todos los diputados sindicalistas, presentó un enorme proyecto de un programa integral contra la violencia laboral que hay que trabajar profundamente y que ojalá se empiece a trabajar en el Congreso, porque son herramientas normativas que nos van a ayudar para erradicar de alguna manera la violencia que en los gremios también vivimos, con situaciones que se naturalizan o se invisibilizan, y cuando tenemos que pedir permiso para algo, cuando tenemos que preguntar si podemos hacer tal cosa, si podemos decir, son situaciones que nos violentan. A las mujeres se nos aplica un régimen meritocrático permanente. Tenemos que demostrar siempre qué aprendimos, qué sabemos, si podemos o no. En cambio, en los varones, la antigüedad es el capítulo que pesa, digamos, ¿no? Entonces, en los gremios no construimos solas. Eso tiene que quedar claro. La construcción es varones y mujeres. Es una construcción colectiva, hay que hacerlo entre todas, porque también, lo hablábamos con las compañeras antes de este conversatorio, las mujeres también tenemos que deconstruirnos, porque muchas mujeres replicamos conductas patriarcales que aprendimos en los gremios, es lo que nos enseñaron, es lo que aprendimos desde que entramos, y si algunas hace mucho que estamos, como yo, en 32 años de gremialismo, hemos seguramente replicado más de una de esas conductas. Me parece que integrar intersindicales como la de la Intersindical contra la Violencia Laboral es un espacio importante para intercambiar experiencias, para construir protocolos, que todos los gremios lo están trabajando. Yo, digamos, sigo muy de cerca y admiro mucho el trabajo de la Asociación Bancaria, porque ustedes
ya avanzaron hasta con escuela de género, y capacitaciones más intensas, profusas, y en todo el país. Tenemos que ayudar a las compañeras y compañeros que en otros gremios les está costando un poco más. Hay compañeras que cuando no encuentran el espacio en el gremio construyen otros espacios para poder avanzar. Lo importante es que se pueda avanzar en ese sentido. Tenemos la primera y única normativa laboral, que es la de teletrabajo, que reconoce las tareas de cuidado y la importancia de suspender el trabajo, interrumpir la jornada laboral para el cuidado. Sigue siendo una tarea especial y esencialmente de mujeres. Nosotros seguimos reclamando que sea compartida y eso también tenemos que trabajar en los gremios. Tenemos que llevar a los gremios una agenda feminista, es decir, una agenda que tenga que ver con los derechos y los reclamos de las mujeres trabajadoras. Para eso solo lo vamos a conseguir participando en las discusiones paritarias, integrando los comités mixtos y integrando las discusiones de los convenios colectivos de trabajo, porque si solamente van a estar integradas por varones, seguramente los reclamos de las mujeres trabajadoras se van a ver invisibilizados o por lo menos no van a estar en el tope de la agenda, digamos. Siempre es lo último. Nos ha pasado en la Cámara, ¿no?, de algunos temas que tienen que ver con las mujeres y diversidades que no se quieren tratar. Aborto fue un tema, porque no es el momento. Y para las mujeres parece que nunca es el momento. Y para nosotras, como decimos en el reclamo de la CGT, es con nosotras y es ahora. Muchas gracias. Es un gusto presentar ahora a Ana Franchi, doctora en Ciencias Químicas, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de nuestro país, presidenta y cofundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Y justamente nos preguntábamos y le preguntamos a Ana, a una actora estratégica en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ¿qué efectos generó el avance de la ciencia y la tecnología en las condiciones de vida de las y los trabajadores? ¿Se observa un incremento de estas desigualdades? ¿Cómo revertimos las brechas de género en el acceso a la ciencia y a la tecnología? ¿Qué propondrían para revertir este proceso? Bueno, todo 10 minutos. Bueno, primero, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, la ciencia y la tecnología en la Argentina también es un sector feminizado, a diferencia de lo que pasa en el mundo. De las personas que se dedican a la ciencia y tecnología, el 53% en la Argentina son mujeres. Eso no es común. En los países centrales estamos hablando de un 35%, en Japón de un 17%. Entonces diríamos, bueno, acá no tenemos ningún problema, somos el 53%. Sin embargo, cuando uno hila más fino y mira dónde están las mujeres, por supuesto están en las categorías más bajas, tanto en las universidades como en el CONICET. Están muy poco presentes en los lugares de gestión. Fíjense que en las universidades, donde tenemos 60% de alumnas, 60% de docentes, tenemos 11% de rectoras. Y estas elecciones no lo están mejorando, digamos, no es que el tiempo mejora, acá no mejoran las cosas. Dentro del CONICET, la categoría más alta tiene solo un 23-24% de mujeres hace muchos años. Nosotros tenemos 300 y pico de institutos a lo largo y ancho del país, solo alrededor del 25% están dirigidos por mujeres. Ayer recién comentaba, el CONICET tiene 63 años de vida, yo soy la segunda presidenta. Por primera vez el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tiene una presidenta mujer, el INTI nunca lo ha tenido, y en la Comisión Nacional de Energía Atómica tenemos la tercera mujer presidenta. O sea, somos muchas, pero no estamos donde queremos. Y hay áreas específicas, especialmente las ingenierías, la informática, algunas de las ciencias exactas, donde hay muchísimas menos mujeres, ¿sí? Eso es un tema que se trata a nivel mundial. ¿Cómo nos afectó la pandemia? Bueno, en parte tuvimos muchas cosas en común con el resto de los trabajadores y trabajadoras. No pudimos ir a nuestros lugares de trabajo. Entonces, todo lo que es ciencia experimental no pudo trabajar. La ciencia no experimental pudo trabajar, pero en las mismas condiciones que todos los trabajadores y trabajadoras tuvieron en lo que fue lo remoto, y especialmente las trabajadoras, porque se les agregó las tareas de cuidado, de menores y de mayores.
el tema de la enseñanza, a pesar de que las compañeras y compañeros docentes trabajaron mucho, hubo un esfuerzo desde las casas de parte especialmente de las mamás. ¿Cómo se reflejó eso? En la cantidad de trabajos de investigación que las mujeres publicaron y sobre todo que fueron protagonistas. Y esto se vio a nivel mundial. Hubo una baja muy importante de la cantidad de trabajos protagonizados por lo menos por mujeres. Esto se vio en todos lados. Esto complicó muchísimo, por supuesto, las carreras de las mujeres, que ya de por sí son complicadas, porque con este tema de la palabra meritocracia, que todos nos quieren vender, más en un ambiente como es el científico-tecnológico, no puede haber meritocracia mientras las mujeres y las diversidades no tengan igualdad de oportunidades, y todavía no las tenemos. No es un tema de ingreso, porque como ustedes saben, como les digo, hay muchas mujeres, pero sí en el transcurrir de sus carreras todo es más complicado. Nosotros ahora estamos haciendo una investigación de qué pasa en las carreras de los investigadores e investigadoras desde la recuperación de la democracia, para ver dónde se frenan las mujeres, dónde les cuesta más llegar para poder actuar, para poder ir adelante. Ahora, hay una cosa positiva, por otro lado, que nos dejó la pandemia. La pandemia demandó a nivel mundial a la ciencia y la tecnología. Todos decíamos, ¿cuándo ponemos el bracito? Era una demanda permanente. Si nosotros nos pensáramos dentro de 10 años y viéramos lo que se hizo, la cantidad de vacunas que se desarrollaron en tan poco tiempo es más que asombroso. Parecen esas películas de ciencia ficción que yo decía, esto que están diciendo no puede ocurrir nunca. Y ocurrió. Y también está ocurriendo en la Argentina. Y una cosa me parece muy importante, que muchos de los grupos que contribuyeron en forma importante a ayudar a enfrentar la pandemia estaban dirigidos por mujeres, ¿sí? Incluso el proyecto que está más adelantado en la posibilidad de tener una vacuna diseñada y fabricada en la Argentina está dirigido por la doctora Juliana Casataro, una investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín. Los primeros kit diagnósticos, etcétera, aparecieron, y ustedes las vieron en la prensa, mujeres protagonistas, no mujeres en un grupo de investigación, que también las había, sino protagonizando. Creo que esto es muy importante, nos muestra como protagonistas, etcétera. Las desigualdades siguen, por supuesto que siguen, los cuidados no están resueltos, el CONICET tiene poca oferta en cuidados, especialmente en jardines maternales, en eso estamos trabajando, estamos construyendo el primer jardín maternal totalmente construido desde el CONICET en Puerto Madryn, acabamos de abrir la licitación, estamos hablando con rectores y rectoras para poder compartir el tema de los cuidados, estamos, por supuesto, esto ocurrió para toda la Administración Pública Nacional, prepandemia, el tema de las licencias durante el tiempo de adaptación de los niños y las niñas en las escuelas, de los días que los docentes tienen actividades, etcétera, para los responsables de los cuidados, que en general son mujeres. Nosotros incorporamos a los y las becarias para que cobraran el suplemento por jardín maternal, que no lo hacían. Estamos avanzando. Tenemos otro tema, que es algo también que se habla muy poco en la ciencia y tecnología, que es la violencia laboral y de género. Y eso cada vez más se observa también a nivel internacional. Ha habido trabajos en las revistas más importantes de ciencia y tecnología hablando del acoso en estos ambientes. Nosotros tenemos desde hace unos años un observatorio de violencia laboral y de género. Durante la pandemia, y a pesar de las dificultades, hemos abierto oficinas de este observatorio en la mayoría de las provincias. Asimismo, hemos desde el directorio del CONICET, que es el quien dirige el CONICET, poniendo resoluciones que impiden a personas que tienen denuncias por violencia laboral de género presentarse para dirigir becarios o becarias, investigadores e investigadoras, presentarse a concursos de directores o directoras de institutos, hacer jurado. Vamos mostrando, y fundamentalmente está apareciendo porque la posibilidad de un ambiente, gracias claramente al movimiento de mujeres, donde uno deja de naturalizar un montón de cosas que cada una en nuestra carrera puede contar y naturalizó, haga que no probablemente haya más situaciones de violencia, sino que éstas dejen de estar naturalizadas. Entonces, en todo eso estamos trabajando para que la situación de las mujeres y las diversidades sean mejores. Mañana, justamente, siendo el Día de la Violencia contra la Mujer,
presentamos los dos cursos que serán en online, que hemos realizado junto con la Universidad Nacional de Quilmes para el protocolo de la ley Micaela, un curso corto para que todas las personas que trabajan en el CONICET lo hagan, un curso largo para que le hagan todas las personas que tienen a cargo otras personas. Seguimos trabajando dentro de lo que nosotros llamamos CCTs, que son los Centros Científicos Tecnológicos, que están, tenemos 16 en distintos lugares del país, trabajando también con estos temas, llevando adelante estas temáticas en el tema de violencia laboral y de género. Otro tema fundamental para nosotros es la evaluación. Poder avanzar en el CONICET es ser evaluado permanentemente por informes, promociones, ingresos, becarios. Y ahí tenemos que tomar en cuenta en las evaluaciones todo lo que es los temas asociados al género, porque como vimos, cuidamos más, tenemos menos tiempos, tenemos embarazos, etcétera, etcétera. Todo eso el directorio está bajando indicaciones hacia las comisiones para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, no tenemos una mentalidad tan plástica los investigadores y las investigadoras como nosotros deseamos. El tema de contar cuánto publicamos, en dónde lo publicamos, etcétera, está muy fuerte, impregnado en todas las comisiones asesoras. En eso estamos trabajando y fundamentalmente también en que se tomen en cuenta a las personas que se dedican a hacer transferencia tecnológica, a participar en la elaboración de políticas públicas, etcétera, a un CONICET que mire a la Argentina, que no responda tanto a las agendas internacionales y que haga lo que tiene que hacer que la gente viva mejor, porque toda la gente banca nuestras carreras universitarias porque caímos en la educación pública, banca nuestras carreras, nuestros salarios, etcétera. Así que nosotros en pandemia mostramos que podemos hacer cosas y seguimos adelante. Así que bueno, espero que cuando termine mi gestión, en un par de años, poder venir acá y contarles que las cosas están mejor, que las jóvenes que estamos esperando en el CONICET porque nos hacen falta a todos, van a tener una carrera no fácil, porque no es fácil, pero menos complicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Entonces ahora, en tercer lugar, a la bienvenida a Cintia Bención, abogada, procuradora, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, asesora legal de la Asociación Argentina de Actores. Y justamente en el campo del derecho laboral y contando con la primera presidenta de esa prestigiosa institución, podemos preguntarle a Cintia, ¿cuáles son los desafíos que el derecho laboral debe abordar en tiempos de pospandemia? ¿Qué acciones se deben impulsar para la incorporación de la perspectiva de género al derecho laboral? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me dijeron, no pierdas tiempo en saludar, en agradecer, empezá. Hola, gracias. Bueno, parece que somos muchas las nuevas presidentas de asociaciones que durante más de 60 años... Por supuesto que somos la cara visible, pero con nosotras está el grupo de compañeras sin las cuales nada de esto obviamente habría llegado a estos puntos. Pero bueno, voy a las preguntas que nos plantea Patricia y al igual que todos los temas que se vienen abordando acá y lo que hoy nos convoca, el derecho al trabajo es un derecho de los trabajadores y los sindicatos. Y no digo la O como genérico universal, lo digo intencionadamente. Los trabajadores, los sindicatos, los dirigentes. El derecho al trabajo nace como una especie de desviación patológica del derecho tradicional. ¿A qué me refiero? Es un derecho que regula las relaciones entre desiguales. La tensión o el conflicto entre capital y trabajo lo regula el derecho al trabajo. ¿Qué es lo que le importó siempre al derecho al trabajo y que hace a su razón de ser? Generar desigualdades de signo contrario, o sea, equilibrar en la medida de lo que el sistema resiste esa diferente capacidad de negociación entre la persona que solo tiene su fuerza de trabajo para procurarse el sustento
y el dueño del capital. Así nace el derecho al trabajo. Entonces, claramente, en esta relación desigual está puesto el acento en que el trabajador varón tenga la protección de las leyes que, como dice nuestro artículo 14 bis, le garanticen, y todo lo que estos artículos, el 14 bis, bueno, establecen como derechos de la persona que trabaja. Ahora, la cuestión de género te la debo. ¿A qué me refiero? Nuestra ley de contrato de trabajo que regula el empleo privado en Argentina es del año 74, cuando imperaba una visión del trabajo como esencialmente masculino. El trabajador ideal era el trabajador varón, el que ingresa al mercado de trabajo a una edad muy temprana y recorre toda su trayectoria hasta su jubilación o su muerte sin ninguna interrupción. La mujer en el mercado de trabajo era una especie también de desviación patológica, como lo sigue siendo la mujer en los sindicatos. Entonces, toda la construcción normativa se basa en la vida de un varón. Las disrupciones que sufrimos las mujeres en nuestras trayectorias laborales, producto de la vida reproductiva, producto de los trabajos de cuidado de adultos, de discapacitados, de enfermos y demás, no son tomadas en cuenta por nuestro régimen laboral. Si bien se han ido incorporando normas como la igualdad de trato y de oportunidades, el derecho a no sufrir discriminaciones y demás, seguimos teniendo en esta ley un capítulo que regula el trabajo de las mujeres, donde se protege principalmente la función social de reproducción de la mujer trabajadora y no a la mujer trabajadora. El capítulo se llama Trabajo de Mujeres, debería llamarse Derecho de Reproducción con quita de derechos o beneficios, digamos. Básicamente seguimos teniendo hoy normas que no soportan un test de constitucionalidad. Argentina está regida por lo que llamamos el Bloque Federal de Constitucionalidad, integrado por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales se incluyen aquellos que Argentina ratificó, como la CEDAW, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Belém do Pará, Convención de la OEA para erradicar la violencia contra las mujeres, el reciente convenio 190 de la OIT, que Argentina ratificó hace un año atrás, y otros convenios de la OIT que todos establecen, por ejemplo, la prohibición de trato discriminatorio respecto de trabajadoras y trabajadoras con responsabilidades familiares, igual remuneración por trabajo de igual valor, digamos, una serie de derechos que declaman la igualdad, pero que tienen poca pregnancia en la vida de las mujeres. Las mujeres seguimos siendo siempre las que estamos peor. Y los números de las estadísticas no marcan un avance en materia de igualdad. Esto antes de la pandemia, durante la pandemia y después, o en esta etapa que parecería terminal de la pandemia. ¿A qué me refiero? Somos las que accedemos a trabajos peor remunerados. Somos las que integramos el mayor colectivo de trabajo no registrado. Somos las que permanecemos más tiempo en el desempleo. Ni hablar de lo que nos pasó en pandemia. Reportajes, entrevistas, estadísticas, dictámenes de la CEPAL, todos decían que las mujeres soportamos la peor parte en pandemia porque éramos la primera línea del trabajo en salud, del trabajo en cuidados, más expuestas obviamente a enfermarnos a la violencia, con una sobrecarga de tareas de cuidado que era imposible de atender, con lo cual, si uno le preguntara a un abogado laboralista especializado si el paradigma de derechos humanos de las mujeres afectó el derecho del trabajo o impactó favorablemente, seguramente diría que sí. Diría, pero claro, si nosotros todos los tratados internacionales de derechos humanos los tenemos ratificados, ¿cómo que no? Lo cierto es que cuando Argentina ratificó esos tratados, la CEDAW en el 85, Belém do Pará en el 96, ahora el 190, no modificó la ley de contrato de trabajo y nosotros seguimos teniendo estas normas que hoy atrasan siglos, como por ejemplo el descanso del mediodía de 2 horas para poder ir a cocinarle al marido y a los chicos, o por ejemplo el de que garantiza la posibilidad de la mujer de gozar de un periodo de excedencia una vez agotada la licencia obligatoria posparto.
esos 3 o 6 meses que la mujer puede gozar de licencia adicional, sin remuneración, sin aporte jubilatorio, sin cómputo de antigüedad, sigue siendo un derecho exclusivo de las mujeres. El Estado le dice a una familia tradicional, varón, papá, mujer, mamá, sos vos la que se tiene que quedar a cuidar a los chicos, como si amamantar se convirtiera en una milanesa o en un puré, digamos. Esto no es una decisión de las familias. Recientemente la Corte Suprema dictó el fallo Echeverri, que es un reclamo de un trabajador varón y una trabajadora mujer para que se reglamente un artículo de la ley que obliga a los empleadores a proveer espacios de cuidado infantil. La ley del 74, esa parte, casualmente, nunca se reglamentó. Recién ahora, por este fallo Echeverri con Poder Ejecutivo, la Corte le ordena al Poder Ejecutivo reglamentar. Obviamente que sabemos que ahí va a haber intereses contrapuestos y va a haber un lobby empresario muy fuerte tratando de que se reglamente de la manera menos favorable a las trabajadoras y los trabajadores posible. Pero bueno, de alguna manera la Corte, interpretando la mora del Estado, obliga ahora a reglamentarlo. Los proyectos de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, en general, lamentables. ¿Por qué? Porque reproducen esta mirada sesgada de que las mujeres somos las que estamos naturalmente dotadas para el cuidado. Cuando se piensa en aumentar una licencia de maternidad, se está reproduciendo una desigualdad. Cuando se están, por ejemplo, otorgando licencias a las mujeres para tareas de cuidado, se está reproduciendo una desigualdad. Las licencias tienen que ser para los varones y tienen que ser obligatorias, y no porque lo digo yo, sino porque así funciona el patriarcado, opera de esa manera disuasiva. Un varón que tiene una licencia por paternidad o por cuidados reconocida en un convenio colectivo de trabajo, en general no toma esa licencia por miedo al reproche de los compañeros, por miedo a la represalia de su empleador. Digamos, estas son las cosas que hay que desarmar, y entonces cuando se piensa en nuevas normas con perspectiva de género, hay que mirar cómo funciona en la vida de las personas trabajadoras las normas que hoy tenemos para poder adelantarse a cuáles van a ser los resultados. El derecho colectivo del trabajo, que es el derecho de los sindicatos, que toma en cuenta básicamente el derecho de asociación, de negociación colectiva y de huelga, también es un derecho con género masculino. Ustedes saben mejor que yo que los sindicatos son espacios con códigos masculinos y que históricamente han sido conducidos y siguen siendo conducidos por varones porque, como dijo el compañero Acuña, las mujeres no tenemos vocación de liderazgo sindical. Entonces, sabemos, como planteaba hace un rato, creo que fue Patricia, basta de estar en secretarías de género en el piso 27 sirviéndole café a los compañeros sin enterarse de cuándo son las audiencias en el Ministerio de Trabajo, sin enterarse por dónde están pasando las decisiones en ese momento, sin incidencia en la agenda sindical. Tiene que haber una agenda sindical de género que dialogue con todas las temáticas tradicionales. El punto de recomposición salarial es fundamental porque de eso viven los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay otros temas que tienen que ver con necesidades propias de mujeres, que si no llegan a la mesa de negociación colectiva no transforman la vida de los trabajadores y las trabajadoras, no solo de las trabajadoras, también de los trabajadores varones. La ley de cupo que no se cumple, ¿no?, del año 2002, 30% como mínimo. Bueno, cuando uno va al Ministerio de Trabajo ve varón, 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 varón. Cuando hay una mujer es porque le trajo una fotocopia o un escrito para que firme. Es notable, lo vemos en las fotos en los medios también. Bueno, yo no sé cómo, tengo que terminar. No, básicamente, a modo de cierre, creo que la marea sindical ha interpelado muy fuertemente al sindicalismo tradicional. Creo que ahí está el germen de una transformación posible en el derecho laboral y en el derecho colectivo. Es desde ahí que se van a exigir y se van a lograr las transformaciones. No es una concesión graciosa de los gobiernos, ni del Fondo Monetario, ni de los patronales. Es desde abajo, empujando con conciencia de que claramente cualquier situación de violencia, de acoso, de discriminación es, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como dice el Convenio 190 de la OIT, una violación de derechos humanos. No estamos hablando de, ay, qué exagerada, te dijo que bien que te quedaba el pantalón. Eso excluye.
Eso humilla, eso expulsa, eso impide el desarrollo pleno de una mujer trabajadora. Muchas gracias. Ahora tenemos el gusto de escuchar a Pamela Ares, licenciada en Ciencias Políticas, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Otra experta que trabaja en política y en gestión en un ministerio de tanto peso para nuestro espacio de acción, a la que nos pareció que podríamos preguntarle: ¿cuál es tu lectura sobre el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo? ¿Qué políticas son necesarias para desarmar la trama de desigualdades laborales que afecta a mujeres, diversidades y las y los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo? Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Es un gusto para mí estar en la casa de los, las y les trabajadores, que siempre es nuestra casa. Ser parte de un gobierno nacional y popular también nos da la posibilidad de decir que aún en pandemia, incluso creo que en el peor momento del que tenemos recuerdo, estamos como, bueno, Ana pudo contar y podría contar cualquier compañera que en este momento estuviese acá del Gabinete Nacional, que trabajamos por la ampliación de derechos todo el tiempo, donde el diálogo tripartito... Miren, yo pienso, ¿qué nos deja la pandemia? El cuidado voy a hablar, yo voy a hablar del 190 también, pero quiero decir que hay algo que queda claro, es que es a través de los convenios colectivos de trabajo, de la negociación paritaria, de la negociación sindical, de la discusión entre las cámaras y las organizaciones empleadoras y las organizaciones de los las y les trabajadores, es que se logra o se logró en la Argentina tener paz social en un momento muy conflictivo y de muchísima dificultad para nuestro pueblo. Y eso también es lo que ha dejado la pandemia. Revalorizar el rol del movimiento obrero organizado en nuestro país. Un movimiento obrero que ustedes saben que siempre es muy castigado, sobre todo por los medios masivos de comunicación, muy castigado. Cuando hablamos de cupo sindical, obviamente acá estamos en la Casa del Movimiento Obrero, nos gusta hablar y plantear la necesidad del avance de las mujeres, de la cual comparto y estuvimos trabajando en eso y también lo voy a contar, pero lo cierto es que también hay que, cuando planteamos la discusión paritaria en paridad y la necesidad de que sean las mujeres que estén sentadas en la mesa de discusión paritaria, también queremos que las organizaciones empleadoras sienten a mujeres a discutir paritarias. Porque lo que nos pasa ahí es que los gremios son acompañados por sus asesoras legales y no por las compañeras delegadas, que son las que son votadas, son acompañadas, hacen el trabajo con sus otros compañeros y compañeras, y en el sector empresarial, en el sector empleador, pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos mujeres que estén en lugares de toma de decisión, pero también en el sector empleador. Y esto es importante, porque no se puede construir, es cierto, es importante los lugares de toma de decisión, los lugares jerárquicos, por supuesto el cupo sindical es una deuda de la democracia, ya es una deuda de 21, 22 años ya. O sea, estamos diciendo, nos debemos en democracia respetar una ley construida en democracia que genera mejor gobernanza en los sectores de representación de los y las trabajadoras en la República Argentina. Por supuesto, esto es una deuda de todos y todas los que estamos acá y de todos los que vendrán después de nosotros si no logran hacer cumplir, que ya el cupo queda viejo, queda antiguo, tendríamos que hablar de paridad, ¿no? Entonces, bueno, se discuten estos espacios que son muy importantes. La pandemia primero dejó eso. Para mí revalorizó el diálogo tripartito, revalorizó el rol del movimiento obrero organizado, puso sobre la mesa la crisis de los cuidados de la que veníamos hablando. Y que hay que decir que además nuestro presidente, antes de que se comenzara la pandemia, ya había dado instrucciones de comenzar con políticas claras para trabajar el cuidado en la República Argentina. Estamos trabajando claramente hoy, bueno, estamos trabajando en la reglamentación del 179, por supuesto. Y comparto las premisas que se están, felicito, digamos, al CONICET que esté trabajando en los espacios de cuidado. El Estado Nacional, el primer deudor de los espacios de cuidado, digamos. Entonces, hacernos cargo, digamos, de la propia falta, creo que pone sobre la mesa también poder discutir de este tema más abiertamente. Bueno, acá estamos en un gremio, estamos en una sede sindical, en una casa que para nosotros es, lo dijo Patri, pero que para nosotros es faro.
O sea, yo aprendí, para mí, el que yo conocí, estoy hablando de hace bastantes años, el primer sindicato, no digo que haya sido el primero, estoy diciendo que el que yo conocí fue la bancaria, reconociendo el cuidado y reconociendo la posibilidad de que se le dé a sus trabajadores, también varones, porque también estamos discutiendo por eso, muchas veces cuando queremos incorporar cláusulas en convenio colectivo, también el cuidado se le reconoce monetariamente a las mujeres trabajadoras. Esto parece de otro mundo, pero sigue ocurriendo, entonces hay que seguir trabajando para que se reconozca el cuidado de los trabajadores que están en las organizaciones, porque si no también ahí estamos generando una discriminación, ya lo explicamos, digamos, no vamos a volver sobre eso, pero me parece muy importante y para nosotros hicimos un estudio de buenas prácticas empresariales y sindicales en el marco de nuestro plan de puesta en marcha del convenio 190, que ahora les voy a contar, pero en esas buenas prácticas claramente está el protocolo de acá de la bancaria, que es por excelencia tal vez uno de los más avanzados, donde no solo prevé capacitación. No, es que es así, esto es para celebrar, no solo prevé capacitación, acompañamiento, métodos para que se pueda, los protocolos, los métodos para la denuncia, es muy importante. Yo les quiero decir que ustedes lo tienen claro, pero nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, que es muy importante y que resistió en momentos muy difíciles de la República Argentina, cuando estas políticas también eran perseguidas. Digamos, con un gobierno llega también un plan de cómo se lleva adelante determinadas políticas y cuando llega otro, también viene ese gobierno con todas esas premisas, que es todo más lavadito, todo más lindo, poco profundo, y para discutir violencia en el ámbito del trabajo, bueno, la Oficina de Asesoramiento de Violencia fue muy importante. En este plan que yo les cuento, también trabajamos, se va a presentar dentro de muy poquito, un informe de convenios colectivos de trabajo y la incorporación, y 190, digamos, y la incorporación de protocolos de violencia, así como las buenas prácticas, y este estudio que estamos haciendo y que lo hicimos con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Decirles que el día de mañana nuestro ministro va a estar firmando con la Cámara, con el sindicato, con la Cámara, por supuesto, el protocolo de violencia y acoso en el mundo del trabajo del sector de actores y actrices, que va a ser histórico y que para eso se vino trabajando durante mucho tiempo y que con mucho orgullo les cuento que nuestra compañera y nuestro equipo, nuestra representante en esas reuniones de negociación y de trabajo es Máxima, que no sé si nos estará mirando, pero que es nuestra compañera que ingresó al ministerio a través de la ley de cupo laboral travesti trans, y que para nosotros esto es muy importante. Nuestra compañera Máxima nos representa a la subsecretaría, digamos, no al ministerio, pero a la subsecretaría la representa ella en esa mesa, pudiendo incorporar, y el solo hecho de que esté Máxima ahí sentada también motoriza. Por eso digo qué importante lograr el avance de las mujeres y las diversidades en los lugares de toma de decisión y en las comisiones donde se discuten los temas que nos importan a todos y a todas, porque el solo hecho de que esté ella sentada ahí también motoriza la posibilidad de que ese convenio, que esas cláusulas tengan otra mirada, ¿no? Entonces, así como somos las mujeres, digamos, cuando nosotras nos sentamos en una mesa también, digamos, hay cosas que es con nosotras, decía la compañera que se fue. Yo me anoté, Vero trabajó mucho para que yo diga cualquier otra cosa, así que Vero, te pido disculpas. Es importante para nosotras también decir que con el proyecto del 190 también se abre una posibilidad de que en la Argentina tengamos y nuestros representantes puedan votar una ley y trabajar sobre una ley específica de violencia y acoso en el mundo del trabajo, así como lo hicieron también con comités mixtos. Argentina está a la vanguardia de los derechos y de la promoción de la legislación y los planes de acción en términos del 190. Sé que nosotros lo sentimos que vamos muy despacio, pero cuando nos comparamos, ayer estaba en un foro de Latinoamérica y claramente, bueno, vienen a escuchar qué estamos haciendo nosotros. Y eso también nos tiene que poner orgullosos y orgullosas porque es el trabajo de la construcción colectiva. Nada de esto podría ser posible, no solo sin el movimiento de mujeres, sino sin el movimiento de mujeres de las organizaciones sindicales y nuestras compañeras mujeres sindicalistas. Y me parece muy importante en este espacio también resaltar eso. Esta agenda se sostiene y avanza porque hay mujeres que resisten, que se sostienen y que están avanzando. Entonces es importante también levantar esa lucha. Nosotros con las compañeras
hicimos una cosa que es histórica para el Ministerio y que es histórica para el trabajo en equipo. Logramos trabajar con las 3 centrales y trabajamos en un proyecto que ya tiene, que es una política pública, que es un programa que se publicó en Boletín Oficial, que esto parece algo menor, pero que es muy importante porque ese programa ya está creado por Boletín Oficial, tiene su presupuesto y está por comenzar muy pronto, que es un programa que lo trabajamos con las 3 centrales para el avance de las mujeres y las diversidades sexuales en los lugares de toma de decisión, en los mandos medios, sobre todo de todo el país. Porque algo, y ahí trabajaron las compañeras y estuvieron, y es muy importante. En este proyecto, es el primer proyecto que se trabaja con las compañeras y no para las compañeras. Porque si no, nosotros, los hacedores, las hacedoras de política pública, trabajamos para las compañeras del sector. Y este es con las compañeras. Está armada desde la formación, la metodología, la selección de cómo vamos a hacer. Vamos a construir una red de distintas centrales apoyándose mujeres del resto del país. Porque, bueno, las que tenemos, miren, yo vengo de Salta, ¿no? Y siempre digo, nací en un pueblo muy chiquito de la provincia de La Pampa, viví en Salta, de Salta me vine para acá. Y lo que pasa acá no pasa en el interior. Muchas de nuestras compañeras, tal vez algunas que nos están escuchando, para participar o ser delegada gremial, dan en sí mismo, no digo que acá no, pero lo que estoy diciendo es que ustedes saben que las luchas que se dan en las provincias son bastante más difíciles y por eso este proyecto va a venir a acompañar los mandos medios, la construcción de liderazgo de mandos medios de mujeres en todo el país y lo construimos juntas. Y eso va a ser un orgullo llevarlo adelante. Entonces, creo que la pandemia claramente, también la crisis de los cuidados dejó claramente que tenemos que avanzar. La tecnología y nos dejó la posibilidad de pensar en un concepto que venimos trabajando, que es el de la transición justa. Yo digo, ¿qué agenda? Esto es lo que nos trajo la pandemia. ¿Hacia dónde debemos ir ahora? ¿No? ¿Qué nos proponemos? ¿Hay algo más allá de esto que estamos pasando hoy? Vamos a negociar la deuda, vamos a salir adelante, nos vamos a volver a levantar una y otra vez, como hacemos, pero lo cierto es que hay algo que quedó claro sobre la mesa, que es que las mujeres no tenemos que cuidar solas y que en esa dimensión del cuidado está el trabajo, que en ese trabajo del cuidado tiene que haber una regulación del trabajo, voy cerrando, pero que además hay un cuidado que no solo es de personas, ¿no? Que no solo es de cuidar niños, niñas, adultos, adultas mayores, personas con discapacidad, que es de cuidar la casa común. Y que esa posibilidad de cuidar la casa común tiene que ser con los trabajadores y con las trabajadoras adentro. Que nadie nos venga a convencer que para cuidar el medio ambiente necesitamos reducir personal, necesitamos achicar una empresa, necesitamos, para no contaminar el ambiente, generar una economía verde, pero sin trabajadores y sin trabajadoras. Y en esa discusión, en la de la transición justa, en la de discutir la matriz productiva, con una mirada del cuidado de la casa común, el movimiento obrero organizado va a jugar tal vez la discusión más grande de la década que viene, donde ustedes van a ser protagonistas de esa discusión y que va a ser discutir, y ustedes la bancaria lo saben muy bien, los puestos de trabajo, los lugares de trabajo, para que la sociedad se realice y la transición justa sea posible, pero con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Muchísimas gracias. Entonces seguimos. Paula Arraigada. Oh, no, militante peronista y feminista, asesora de la Cámara de Diputados, activista trans, una militante reconocida y admirada por su inquebrantable lucha por los derechos de las personas trans y travestis. Y pensamos que podíamos pensar con Paula estas preguntas: si observan un aumento de las violencias contra las mujeres y personas LGTB durante estos 2 años, ¿cuál es la agenda pendiente para avanzar en la prevención y erradicación de las violencias de género? Paula, te escuchamos. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero, dar las gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir pensamientos, diálogos, discusiones, y también es una alegría volver a vernos de una vez las caras. Eso ya es un motivo para festejar después de tanto tiempo de estar mirándonos desde la pantalla. Y me decía la compañera, hoy te conocía, pero de acá para arriba. Es cierto, todas caminamos.
Y para responder lo que recién preguntabas, lo que la pandemia dejó fue una gran claridad sobre las diferencias que existen en nuestro pueblo, la desigualdad. Ya todas están hablando y las oradoras que van a seguir con el uso de la palabra van a hablar del movimiento obrero organizado. Yo quisiera hablarles también de otras obreras que por ahí no están sindicalizadas y que son de las que yo pertenezco también, porque si bien ahora soy una trabajadora con relación de dependencia, no lo fui durante la mayoría de la trayectoria de mi vida, que ya tengo más de 50 años, y no lo pasan las mujeres trans solamente, sino que son todos los sectores vulnerados. Y eso lo dejó en manifiesto esta pandemia. Esa desigualdad estructural que tiene nuestro país y que claramente el movimiento obrero organizado, como ha sido generoso y generosa siempre, debe tratar de acompañar a que el Estado haga que estas desigualdades se terminen. Porque mientras haya trabajadores y trabajadoras de la economía popular con tanta desigualdad, no podremos tener nunca una patria justa. Entendiendo que esas desigualdades no tienen la misma proporción, porque no lo viven de la misma forma los compañeros y compañeras de los sectores populares a las compañeras. Y las compañeras de los sectores populares, mujeres cis, no lo viven igual que las mujeres trans. Y para hablar de desigualdades también hay que aclarar que hay términos que ya resultan un poco, no sé si de modé, pero sí con la necesidad de una aclaración, porque la palabra mujer tiene la connotación para la generalidad de solamente hablar de quienes son biológicamente mujeres. Y no hablamos de la población trans, una población que ha sido diezmada, que tiene un promedio de vida todavía igual a la de la Edad Media y que necesitó una ley para poder ingresar al mercado formal del trabajo. Para empezar a vencer estos obstáculos, lo mejor es nombrarnos. Porque cuando hablamos de diversidades, estamos hablando de un conjunto de identidades que no tienen las mismas características y que no sufren las desigualdades. Según el Observatorio contra los Crímenes de Odio, durante el 2020, y sonrío porque es una forma también de asimilar ciertas cosas que duelen. Durante la pandemia relevó que el 84%, voy a repetir, el 84% de los crímenes de odio fueron hacia las identidades trans, travestis, femeninas. El resto, o sea, el 26%, está dividido entre gays, lesbianas y varones trans. Entre las identidades trans, varones y mujeres también hay desigualdades, porque hay una parte del feminismo que intenta igualar a las identidades trans como si tuviéramos las mismas condiciones que no las tenemos. Somos nosotras quienes no tuvimos acceso al trabajo formal, pero tampoco tuvimos acceso a la educación. Esto no es victimización, esta es una lectura real. Para poder actuar en consecuencia hay que tener datos duros. El Ministerio Público del Interior hizo un relevamiento sobre el trabajo formal y el acceso al trabajo formal. Ahí habla de la población trans y habla de que el 51% de las masculinidades ha tenido acceso, por lo menos alguna vez en su vida, al trabajo formal, mientras que el 21% de las feminidades trans recién tuvo ahora la oportunidad laboral. Existen desigualdades porque el patriarcado no solamente afecta a las personas cis, sino también a las personas trans.
Esto es para las feministas, porque si no creemos que vivimos en un mundo ideal y no entienden que las mujeres trans sufren esa violencia por la estigmatización, por la persecución, pero sobre todo por el olvido. Si no hay un Estado presente, no solamente no va a haber un mejor estándar de vida para esas mujeres, sean trans, pero tampoco va a haber para las mujeres cis. Porque las compañeras de los sectores populares, las morochas, las que no siempre están presentes en el Estado, son las que sufren las mismas desigualdades. La falta de acceso al trabajo formal, la falta de acceso a los espacios educativos, la falta de acceso al sistema de salud. Estamos igualando derechos, pero también para eso necesitamos tener la información necesaria para poder entender qué es lo que está pasando. Y también en esto de plantear las desigualdades y de lo que viene y de lo que nos dejó la pandemia, el celular es lindo para anotar, pero hay que ir buscando distintas pantallas, entonces una tiene que agregar cosas, sonreír y decir, bueno, vamos acá. Quería referirme también a esto, ¿no? Porque hablamos de las leyes, de lo importante que son las normativas, pero hay algo más importante, porque el Estado es el mayor incumplidor de las leyes. Hay una ley que se construyó bien desde abajo, que es la ley de cupo laboral trans. Y me gustaría referirme al origen de la ley, el por qué se piensa que es la necesidad de incorporar al mercado formal a quienes no tenían oportunidades. Ahí está el gen, ahí está el origen, generar oportunidades donde no las había. Y quienes todavía no tienen oportunidades son las feminidades trans mayores de 40 años, porque no pudieron ir al colegio, porque no pudieron terminar el secundario, porque no pudieron acceder a ninguno de los sistemas ni de salud ni de educación. Y eso, la responsabilidad no son de ellas, es del Estado y de nosotros como sociedad. Por eso se piensa una ley, una norma, para equiparar eso. Pero si en el Estado, un Estado meritocrático del que ya hemos escuchado que varias hablan, seguimos incorporando a la población trans que ya tiene expectativa laboral y no vamos a buscar a esas mujeres trans mayores de 40, de 50, que todavía ejercen el trabajo sexual, muchas de ellas no queriéndolo hacer, no estamos haciendo del todo el trabajo que venimos a hacer como gobierno. Queremos que esas compañeras mayores de 40 o de 50 años tengan la oportunidad laboral y por fin, y una vez, como varias de nuestras compañeras que trabajan hoy en la Cámara de Diputados, se puedan sentir trabajadoras. Y para ir cerrando, me parece que todo esto se va a construir cuando empecemos a derribar no solamente al patriarcado, sino también la construcción del Estado. Un Estado que hasta hoy no solo es meritocrático, sino que es academicista y burocrático. No es que estemos en contra del academicismo, sino es que estamos en contra de que solamente la visión académica esté presente en el Estado. Necesitamos que quienes tienen otra expertise, que es la que se mama todos los días en los barrios, que es la con que se revuelve las ollas, que es la con la que se resuelve los problemas cotidianos, también esté presente en el Estado. Es un 50 y un 50. Para las peronistas, de la cual soy amorosamente suscripta y orgullosamente, tenemos como máxima y como imagen a seguir a Evita. Evita fue hasta el 6º grado, pero tenía lo que tienen la mayoría de nuestras compañeras, sean cis o trans, que vienen de esos sectores populares, que pasaron por el hambre, que pasaron por las carencias, tienen el sentido común para poder resolver esas necesidades
y hacer que esas necesidades sean derechos. Vamos por un Estado que no sea burócrata y academicista, que sea un Estado igualador, un Estado que repare aquello que no hubo, un Estado que vaya construyendo igualdades, pero sobre todo un Estado, una nación, un pueblo, donde reine el amor y la igualdad. Es un gusto presentar ahora a Agustina Paniza, abogada, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, seccional Capital. Una presencia estratégica para abordar la situación de las y los trabajadores jóvenes y los feminismos. Entonces pensamos preguntarle a Agustina si considera que se acentuaron las desigualdades entre trabajadores y trabajadores durante la pandemia y la pospandemia, y si observa un impacto diferenciado de estas desigualdades entre los trabajadores y las trabajadoras jóvenes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muy agradecida por la invitación, Claudia, Tania también, que nos contactó, y por estar con estas compañeras, ¿no?, en el panel. Primero decir que creo que hay que poner en valor lo que estamos haciendo hoy acá, ¿no? Porque en esta jornada, ¿no?, de cara al 25, donde estamos de alguna manera identificando desigualdades y estamos también pensando estrategias concretas, ¿no?, de cómo transformarlas, porque en definitiva las feministas todo el tiempo estamos intentando de transformar la realidad, corriendo la vara de lo posible, y hoy además creo que estamos haciendo un aporte en ese sentido, ¿no?, poniendo en valor la palabra de cada una de nosotras, poniendo en valor y reconociendo cada uno de los recorridos, esos recorridos tantas veces invisibilizados, ¿no?, por el patriarcado, dándonos voz y pensando juntas, estamos haciendo algo muy potente, estamos aportando a esas transformaciones. Y es importante ponerlo en valor, ¿no?, cada vez que nos encontramos, tener esa impronta. Y en concreto, a la pregunta que me hacía acá la compañera, creo que no quedan dudas, ¿no?, de que la pandemia vino de alguna manera a reforzar aquellas desigualdades que ya estaban existentes. Y en particular, en el mundo del trabajo, esas desigualdades... Opa, ¿ahí se escucha? Esas desigualdades, no digo nada nuevo, están todavía. Y creo que se han profundizado. Y acá, ¿no? Vamos a cambiar de micrófono. Ahí sí, ¿se escucha? Decía, el mundo laboral sin duda que tiene enormes desigualdades. Se dijeron acá, se nombraron, pero está bueno recordarlas, ¿no? Las brechas de ingreso, el techo de cristal, ese suelo pegajoso, las desigualdades, que las mujeres todavía seamos mayoría en las tasas de informalidad, en las tasas de desempleo, la feminización de la pobreza, todas esas desigualdades que estaban en el mundo del trabajo, sin duda que se incrementaron en la pandemia. Y hay algo de lo que se habló hoy acá, pero que también el feminismo nos ayudó a poder verlo, que es que las tareas de cuidado, en el mundo laboral en particular, son de alguna manera la piedra basal de muchas de esas desigualdades. Esa doble jornada laboral que atravesamos las compañeras y las compañeras en particular, incrementan esas desigualdades. Y en la pandemia, en particular en lo que a mí me toca, en lo que es el rol de trabajadores y trabajadoras del Estado, me parecía interesante contarles qué sucedió con aquellos y aquellas que tuvimos que sostener el rol del Estado en la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, en particular, donde, como bien decíamos hoy, tenemos en el ámbito nacional un gobierno nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires todavía persiste un gobierno neoliberal. Y les cuento que ser trabajador y trabajadora en el gobierno de Rodríguez Larreta es realmente la cuna del incumplimiento de todos los derechos laborales. Como bien decía Cintia, las tareas de cuidado, también en el Estado, el rol de cuidado está feminizado. Las tareas de salud, casi un 80% de las compañeras enfermeras son mujeres. En la niñez, ¿no?, los hogares de niños y niñas, en los paradores, en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, las tareas de calle, en su mayoría son mujeres. Y en esta pandemia, la declaración
de rol de esenciales, y en el caso del Estado, como se nombró de máxima esencialidad para el ámbito de la salud y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, implicó para esas trabajadoras, porque repito, mayoría trabajadoras, implicó muchas más responsabilidades y casi ningún derecho. Sí, en lo concreto, una cuestión que sucedió es que así como en el ámbito nacional se había generado una dispensa para las tareas de cuidado, esa posibilidad de que aquellas trabajadoras que siendo esenciales pudieran tener tareas de cuidado en un momento donde las instituciones educativas y de cuidado no funcionaban, en el caso de las trabajadoras esenciales del Estado, ese derecho no estaba habilitado. No se podía tomar ninguna licencia, ni siquiera en el caso de hogares monoparentales. Enfermeras con doble jornada laboral, con triple en realidad, porque cuidado, más en muchos casos de las enfermeras no trabajan en un solo hospital, muchas veces son más de un cargo el que tienen, y a su vez no podían tomarse licencia. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hicieron? Hasta el día de hoy no sabemos cómo hicieron esas compañeras para, además de sostener lo que era la salud en la ciudad más rica del país, al día de hoy además no están siendo reconocidas como las licenciadas que son, las profesionales de salud que son. El 21 fue el Día de la Enfermería y, sin embargo, lo que nos encontramos es que quienes nos cuidan no tienen los derechos laborales garantizados. Esas desigualdades se fueron profundizando en la pandemia. Y también, en particular para lo que me preguntaban de los jóvenes y las jóvenes, en la pandemia, desde ATE Capital, hicimos una encuesta para ver qué pasaba con los y las jóvenes trabajadoras del Estado. Y lo que nos encontramos, o confirmamos de alguna manera, es que de ese universo de trabajadores jóvenes, un 70% se encontraba precarizado. ¿Qué quiere decir esto? Bien lo sabemos quienes estamos en el mundo sindical, pero si bien la precarización laboral es un problema de todos los ámbitos laborales, en el caso del Estado es doblemente grave, porque quien tiene que garantizarnos nuestros derechos, quien tiene que bregar porque el mundo laboral sea más igualitario y se cumplan las normas que nos contaba Cintia, precariza a sus trabajadores. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos más de 20.000 trabajadores y trabajadoras contratados de una manera fraudulenta, porque son contratos que no duran 3, 4, 5 meses. Estamos hablando de años de contratación sin derechos laborales garantizados y en su mayoría, como decía, son jóvenes, claro, monotributistas, sí, monotributistas donde se desconoce esa relación laboral, ¿no? Si yo durante años te contrato para la misma tarea, pero no te tengo en relación de dependencia, hay un fraude laboral muy complejo porque, repito, es el propio gobierno de la ciudad. Y además de la falta de derechos laborales, en el caso de las y los jóvenes, y en su mayoría mujeres también, porque lo que nos encontramos en este informe, en esta encuesta, es que en la mayoría de los casos de los salarios más bajos, la mayoría eran mujeres y la mayoría eran mujeres con personas a cargo, ¿sí? Por lo menos fuimos confirmando que pasaba en el Estado de esta manera. Y además invisibilizados, porque de todo, cuando uno agarra el presupuesto, tanto pasa en Nacional, la ciudad o en cualquier provincia, uno puede ver la cantidad de trabajadores que tiene el Estado. Sin embargo, los y las monotributistas no están reconocidos, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo importante para ir a buscarlos, para identificarlos. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, además, en pandemia se siguió precarizando. ¿De qué manera? Muchos servicios se terciarizaron y muchos otros fueron contrataciones aún más precarias. O sea, ya no directamente un monotributo con el trabajador o trabajadora, sino en estos casos también a través de ONGs o incluso contratos por hora. Y además en tareas que son fundamentales. Yo decía, por ejemplo, para un ejemplo bien concreto, hogares de niños, donde hay operadores sociales que están en contacto con niños que están al cuidado, bajo la tutela del Estado, y con trabajadores que no tienen sus derechos garantizados. E incluso en la pandemia, para seguir con las desigualdades, ya vamos a ir a algo más lindo, ahora les estoy tirando todas las pálidas. Digo, en el caso de la pandemia, donde quienes estamos en el mundo laboral sabemos, la CIMAT siempre fue algo fundamental, pero en el caso de la pandemia pudimos ver cómo las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo se volvían mucho más importantes, ¿no? Los protocolos, las condiciones de medio ambiente de trabajo, todo eso fue más importante. Y en el caso de los precarizados y las precarizadas, como decimos nosotros, incluso no tenían los mismos derechos de cuidado que los trabajadores y trabajadoras de planta. Por ejemplo, el testeo que se hacía, quienes estaban precarizados de esta manera no tenían garantizado un testeo.
¿no? En la ciudad más rica del país, esa era la situación y de alguna manera esto es lo que nos va quedando para quienes trabajan en el gobierno de Rodríguez Larreta. ¿Por qué cuento esto? Lo muestro como ejemplo de esas desigualdades, pero también porque me parece interesante que podamos pensar en cada ámbito laboral, sea en el Estado, sea en el ámbito privado. Apago los micrófonos, mágicamente. Mucha energía. Bueno, decía que todas estas desigualdades, estamos convencidas realmente que así como tienen su origen en el mundo laboral, también pueden ser transformadas en el mundo laboral. Y el rol del sindicalismo en clave feminista es fundamental. Parte de lo que se decía hoy acá, ¿no? Si queremos transformar el mundo laboral, tenemos que primero poder ver estas desigualdades, pero también, para transformarlas, también nuestras organizaciones sindicales tienen que transformarse. Esto que hablábamos hoy como parte de la agenda es, nosotras, así como ¿se acuerdan esa consigna que decía feministas en las listas, ¿no? Para las listas políticas, nosotras decimos feministas en las paritarias, porque necesitamos que esa mirada que tenemos de esa desigualdad estructural que hay en el mundo laboral también esté presente en la negociación paritaria. Esté presente ya no solo como una cuestión de género, de las secretarías que ocupamos las mujeres, sino como parte de la agenda gremial. Sí, hay muchas de las cuestiones que venimos trabajando las compañeras en el mundo sindical, avísame cuando tenga, voy redondeando, parte de esa agenda, se ha dicho, tiene que ver con la micaela sindicales, las organizaciones sindicales. En ATE Capital hemos tenido la experiencia de la primera capacitación al Consejo Directivo, que además de ser paridad, está siendo obligatoria esa capacitación para cada lista que se presenta en cada uno de los organismos. La necesidad de lactarios y jardines maternales en cada uno de los lugares de trabajo. La propuesta que hemos llevado también al Gobierno Nacional de la modificación de las licencias por licencias igualitarias con perspectivas de género. Un curso de oratoria que hemos iniciado, ya no solamente de cuestiones técnicas de la oratoria, sino de cuáles son las condiciones materiales y concretas que nos atraviesan a las mujeres cuando tomamos la palabra en los plenarios, en las asambleas, en la calle, cómo ocupar ese espacio público con otra lógica, una lógica que nos empodere y que nos dé condiciones materiales para transformar nuestra realidad. Estamos convencidas que esa transformación es posible, así como hoy había muchas compañeras que la primera vez que están en cada lugar, sabemos que van a venir muchas otras. Y como decimos, para que el sindicalismo sea con nosotras, no sea solamente una consigna y sea una realidad, sabemos que estos espacios son fundamentales y que gracias a esta organización sindical vamos a lograr transformar cada una de esas desigualdades. Muchas gracias. Y finalmente... Ni me presentes. Bueno, ¿cómo que no? Le damos la palabra a Claudia Ormachea, nuestra secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria, diputada nacional. Tiene la palabra, mi amiga. Bueno, yo lo dije al principio, para mí recrear este encuentro, poder mirarnos y poder escuchar a las compañeras y poder pensar lo que nos está ocurriendo. Estoy como Pamela, que había preparado y decir cosas, y ahora es como que se vienen las ideas de las demás participantes y vos buscas cerrar de otra manera. La realidad es que tímidamente nosotros empezamos a hablar de la pospandemia. Y digo tímidamente porque nosotros sabemos, todos sabemos que esto no terminó todavía, o por lo menos creemos, por lo que se está viviendo en otros lugares, que todavía nos queda un resto. Pero aún así, aún cuando pensamos tímidamente, tenemos mucha claridad de que tenemos que hacer, de que tenemos que actuar, pero empezamos a darnos cuenta en nuestras recorridas, en nuestras pasadas por las sucursales, en nuestro encuentro, por ejemplo, con los más jóvenes, que tenemos que actuar con otros elementos, con otros instrumentos,
que tenemos que ser capaces de tomar de esta pandemia lo que creo que aun cuando el capitalismo se encarga de ocultarnos, algo tiene que habernos dejado que haya permitido humanizar en algo las relaciones entre los trabajadores, las relaciones en la sociedad misma. Yo tengo una cuestión, no voy a hacer el desarrollo que pensaba, creo que sin lugar a dudas la pandemia dejó en claro las desigualdades profundas que había en la sociedad, aun cuando el movimiento de mujeres del cual soy parte y orgullosamente parte, el movimiento de las diversidades, todo el mundo estaba trabajando y se ha avanzado muchísimo. Aún así, yo sigo creyendo que lo que desnudó, o parte de lo que desnudó esta pandemia, es las tremendas desigualdades que existen en la sociedad toda, en los trabajadores que estamos con la cobertura o el paraguas de una organización sindical, como aquellos que están por fuera y por supuesto les cuesta 1000 veces más conseguir la línea de derechos que nosotros peleamos en cada una de las paritarias. Pero aún así creo que nosotros no podemos esconder el resultado de una pandemia neoliberal y de una pandemia como la que es la de COVID debajo de la alfombra y arrancar, porque arranca la economía, sin pensar las marcas que nos dejó en el cuerpo, en la psiquis, en la vida, el paso por esta pandemia. Y digo esto porque capaz que queremos olvidarnos de los muertos, de los dolores, de las pérdidas, de lo que significó aguantar una pandemia con un sueldo todos los meses, como nos pasó a muchos de nosotros, pero lo que le pasó a otros, que significó bancar una pandemia sin un peso o esperando la ayuda que el Estado trataba de forzar, pero no venían las condiciones de dar todas las respuestas. Y nosotros sabemos que fue así. Nosotros sabemos que todavía hay gente que la sigue pasando mal y que esas desigualdades que se profundizaron afectaron principalmente a mujeres, a diversidad y a jóvenes. Porque también tenemos que pensar en ellos, pero en ellos con la posibilidad de elegir la vida y el proyecto de vida que quieren llevar adelante. Y eso también tiene que estar en discusión, también tiene que estar en una mesa de debate. Por eso la mesa de hoy, porque nosotros no queríamos arrancar en lo que pensamos hacia el futuro para nuestra organización, para trabajar con otras compañeras sindicales, para llevarlo a la CGT, aunque parezca un chiste, porque ahora me nombraron y es un orgullo ser parte y estar. Pero vamos a decir la verdad. Yo no desconozco todo lo que se dijo en la mesa, ni desconozco las dificultades o lo difícil que puede ser. Yo creo que el sistema patriarcal está vigente y creo que el capitalismo en la pandemia se encargó de hacerlo más vigente todavía, porque esta cuestión de que las mujeres hayamos tenido que ponernos al hombro el tema de cuidados significó otra vez discriminación, otra vez desigualdad, otra vez la imposibilidad de tener la igualdad de oportunidades o de acceder a un trabajo con derechos. Esto fue así, es así. Y la realidad es que nosotros tenemos que poder pensar en instrumentos, en políticas públicas que den respuesta rápida. Hoy, cuando yo te escuchaba sobre un Estado burocrático, hoy estuve en el lanzamiento del Congreso
para discutir sobre estos temas del Ministerio de la Mujer de la provincia. Bueno, la realidad es que el Ministerio viene trabajando a todo pulmón, pero la realidad también es que muchas de las cosas que se lanzan se frenan por un Estado burocrático, por una ley machista que resuelve las cuestiones todavía con una mirada sesgada y nos pone el peso y nos discrimina de una manera que es muy difícil de seguir aceptando. Y por otro lado, y es como si hubiéramos tenido una línea de pensamiento, yo pienso en lo que tenemos que cambiar las mujeres también. Las mujeres no podemos estar 100 años más para que esto gire y nosotros tengamos el lugar que nos corresponde, la voz en donde se toma decisiones, y nosotros tenemos que poder trabajar. Y esto que mencionaste vos hoy de la oratoria, yo escuché hace muy poquito una brasilera en un encuentro así de mujeres que decía algo, y después digo, es tan cierto, la imposibilidad, la impaciencia que tienen los varones para escuchar un discurso dado por mujeres. Esto es así, realmente es así. Pero nosotras también tenemos que poder agarrarnos de esas cosas y generar otro tipo de relaciones, otro tipo de acompañamientos a las compañeras que llegan. Las compañeras que llegan a donde llegan tienen que tener detrás el acompañamiento, sabiendo que en la medida en que las mujeres suben, otras mujeres más jóvenes, generacionalmente iguales, preparadas, van a ir a ocupar esos espacios para poder transformar esta sociedad de la que nosotros hablamos. Nosotros tenemos que poder introducir, hacer que transversalmente la perspectiva de género rompa un sistema patriarcal que nos sigue sometiendo, y que alguna vez los varones van a tener que entender que ese sometimiento que sufren las mujeres y la diversidad también la están sufriendo ustedes, nada más que desde una cuota de poder, desde un poder que nos pone en distintos lugares. Todavía les cuesta reconocerlos, pero se están perdiendo gran cantidad de cosas que al revés nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos de compartir los cuidados. Compartir los cuidados no significa que las mujeres querramos no atender nuestros hogares o nuestros hijos, o no atender a nuestros adultos mayores. Significa buscar un equilibrio, significa poder disfrutar y apoderarnos de una sociedad equitativa y con igualdad de oportunidades para todos. Y ella tiene mucha razón, ella tiene mucha razón. Nosotros no podemos seguir pensando que tenemos la posibilidad de vivir con personas que no tienen derecho a la educación, que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a un trabajo digno y que se mueren a los 35 y 40 años. Y bueno, es parte de la vida, no es parte de la vida. Son las cosas por las cuales tenemos que trabajar muy profundamente, pero además, a mi criterio, con más celeridad. Yo soy parte de este gobierno y he estado en la Cámara de Diputados, y es cierto que aún en pandemia se ha trabajado mucho, pero esos instrumentos que están en la Cámara de Diputados se tienen que convertir en nuestros instrumentos. Si no, no sirven de nada las leyes. ¿Para qué redactarlas? Es cierto, pero si no se convierte en un instrumento de la sociedad para poder transformar, en un instrumento del Estado para generar esas cuestiones, la realidad que quedan en letra muerta, como ha pasado por tantísimas leyes que son más que importantes. Nosotros firmamos el convenio de inclusión trans travesti en el Banco Nación, primer convenio en el sistema financiero en el mundo. Es un montón. No
no le cambiamos la vida a todos, no, pero sí entendemos que podemos. Y ahora, hace poquito, estuve trabajando con Pablo, lo hablé con Sergio, la necesidad de revisar esa experiencia, la necesidad de avanzar y ver qué cosas rectificamos o ratificamos de ese convenio, porque esa oportunidad que se está dando tiene que ser una oportunidad que se tiene que ampliar a otros sectores, a otros bancos del sistema financiero, pero a otros sectores de la economía, para que haya celeridad en el ingreso y en los derechos que se le tienen que dar a estas personas que no la tienen. La realidad es que creo que las mujeres tenemos que confiar en nuestra inteligencia plural, tenemos que confiar en nuestra palabra, tenemos que confiar en el avance de cada una de nosotras acompañadas por las demás. Pero fundamentalmente quería compartir con ustedes las palabras de una guatemalteca, Lorena Capnal, que ella desde su historia, desde su construcción cultural, habla de la necesidad de volver a los ancestros, de volver a los antepasados, a los que nos dan y nos transmiten sabiduría. Y nosotros como dirigentes gremiales también tenemos que volver atrás, también tenemos que recuperar nuestra esencia y nuestra condición de trabajadores y entender que muchísimos de los derechos hoy conseguidos, que hoy disfrutamos, no salieron de un repollo, salieron de la lucha, salieron de la entrega de vida para poder conseguirlos. Y ella habla de un término, dice, nosotros tenemos que acuerpearnos. Y a mí me encantó, porque no es un término nuestro, pero sí creo entender que las mujeres, y sobre todo en una fecha como hoy, tenemos la posibilidad de descubrir que aún en lugares diferentes, en economías diferentes, en culturas diferentes, tenemos cosas en común, luchas en común, deudas que tenemos que recuperar. Y en ese acuerpeando significa salir juntas, cuerpo a cuerpo, caminando, pero no caminando por caminar. Ese caminar por caminar no tiene que existir, tiene que ser para romper la opresión, tiene que ser para demostrarle al sistema patriarcal que nosotros no somos víctimas, no queremos ser víctimas, queremos ser protagonistas de la sociedad en la que vivimos y la que queremos para todos y todes. Gracias. Bueno, terminamos, Patri. Pero con estas palabras damos por finalizado este acto tan precioso, agradeciendo a nuestras expositoras, a los que están presentes, construyendo lo que Claudia dice, salgamos juntas, construyendo un nuevo futuro. Entonces, muchísimas gracias por la presencia de todas y todos en este lugar. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias.